nosotros nos planteamos, cuando la gente nos pregunta, es que la sociedad civil en Venezuela no ha hecho nada, ¿no? Entonces aquí viene esta introducción. Claro que hemos hecho. Y por eso es este proyecto. Es decir, nosotros nos caracterizamos, como dije cuando estábamos al principio, estamos investigando por qué el venezolano es un muñeco porfiado. Tienen que traducirme porque no recuerdo cómo fue que dijeron. El muñeco porfiado es ese muñeco lleno de aire o lleno de arena que está en los centros comerciales, que uno le da golpes y se bambolea, pero nunca se cae. Y se vuelve a levantar. Allí lo llamamos un porfiado. Exacto. Entonces, ¿por qué? Indistintamente del nivel social, ¿por qué a todos nos une ser un muñeco porfiado? Ese es mi proyecto. Estoy tratando de buscar esa respuesta. ¿Por qué? Porque somos felices, porque somos caribeños, porque somos, no lo sé. Entonces, estamos buscando esa respuesta dentro de una problemática de toda Latinoamérica, que no tenemos una identificación, no tenemos un nombre propio. Nosotros no podemos decir, yo soy americano. Si yo digo que yo soy americano aquí, creen que soy estadounidense, cuando yo soy americana. Entonces no teníamos una identidad. A nosotros nos robaron la identidad de nacimiento. Y nos seguimos permitiendo que nos la roben. Entonces, partiendo de esas cosas, sin buscar culpables, porque aquí es tratar de encontrar los por qué. ¿Ves? Ir allá, porque el buscar la culpabilidad nos diluye. Entonces, tenemos que empezar desde allí. Concepto de sociedad civil. Ah, no, cuando te dicen, ¿tú eres de la sociedad civil? Claro, yo soy de la sociedad civil. Pues no. Eso va más allá. Y aquí lo voy a dejar yo a empezar a reflexionar. Es decir, ser ciudadano es pertenecer a la sociedad civil. No. Ser ciudadano es un individuo. Y este debate comienza en el siglo XVIII, con Hegel. Y el individuo, de lo particular, comenzaba así simplemente. Lo particular aquí y lo público acá, si no me corrijo. ¿Vale? Lo particular y lo público. Y en esa dispersión, póngase blanco y negro, y en este tono de grises, es lo que se conceptualiza sociedad civil. Entonces tú dices, bueno, entonces yo como soy ciudadano, ¿verdad? Como soy ciudadano, o soy elector, porque estoy en un sistema democrático, como soy elector, yo pertenezco entonces a la sociedad civil, porque yo elijo a un representante. Pues no, tú eres un elector, pero sigues siendo un individuo. Seguimos en lo particular. ¿Cuándo comienza a forjarse el concepto y la idea, el constructo de qué es una sociedad civil? Cuando nos agrupamos por un interés. El interés puede ser cualquiera, desde una asociación de vecinos hacia una asociación intelectual, hacia una asociación económica, hacia una asociación campesina, hacia una asociación industrial. Hay diferentes. Y la historia nos muestra agrupaciones sociales pero no estaban dentro de este término. ¿Cuándo surge en Venezuela? Y esto es lo hermoso y por eso me siento sumamente orgullosa de pertenecer a ese país. ¿Cuándo en Venezuela comienza el concepto de sociedad civil? No comienza ahora. En Venezuela hubo una irrupción que fue en 1961 en Caracas, que nuestro himno dice, seguid el ejemplo que Caracas dio, es que siempre ha sido un ejemplo y lo sigue siendo. Y yo miro a los caraqueños que están allí. Entonces, resulta que una asociación de vecinos en el 61, cuando Alfredo nos está diciendo que apenas empezó ese nuevo gobierno democrático después del 58 de una dictadura, donde estaban las guerrillas todavía, donde toda la mediación hacia llegar al Ejecutivo y el Legislativo era a través del clientelismo y del partidismo. Si no suena conocido. Entonces resulta que esa asociación de vecinos de clase media, no un individuo, no un ciudadano, se reunieron y dijeron, no puede ser, ¿qué pasa con el municipio que no nos arregla un problema de convivencia que tenemos aquí? 1961. Pues desde ese gesto comienza a formarse una red de asociación de vecinos, que posteriormente fue una federación de asociación de vecinos, fue hasta nacional, y inclusive una escuela de vecinos. Es decir, se le empezó a dar instrucción a la gente de cuáles eran sus derechos.
Y entonces en ese momento fue algo espectacular. ¿Por qué fue? Hay que catalogarlo de esta forma. No me gusta la palabra, pero fue heroico. Y fue una irrupción. Y de allí se comenzaron a formar distintas asociaciones que ya habían agrupaciones anteriores con la lucha de las dictaduras. Posteriormente, con ese declive por corrupción, por clientelismo, por la partidocracia que se dominó, la creencia en los partidos políticos fue disminuyendo. Pero el movimiento asociativo fue aumentando. Comenzó a llenar un vacío que estaba dejando los que estaban en el poder en un consenso de estabilidad democrática que fue demasiado fuerte. ¿Por qué decimos esto? Porque aunque apartó a los militares, ¿verdad? Porque había que ponerle un parado a los militares, porque veníamos de varias dictaduras, apartó a los militares de la parte civil. Cuando tú llegas a un consenso, y eso también está discutido en la parte filosófica, y si ese consenso es muy fuerte, ¿qué quiere decir con eso? Que yo minimizo las diferencias para mantenerme en el país, pero no delibero con las diferencias. No busco soluciones, no busco integrar esas diferencias para el bien común, que es el país. Eso es lo que pasa con un consenso exageradamente fuerte, como fue el consenso político venezolano. Entonces, ¿qué pasa? Estas agrupaciones comenzaron a surgir dentro de un clima, ya les estoy diciendo, de debacle de la parte de la no creencia en los partidos políticos. Comienza también la debacle económica, tenemos 1987, pero 3 años antes, en 1984, en ese momento estaba gobernando Acción Democrática, y resulta que hay un consenso, que ahí se forma la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Es decir, los partidos políticos se dieron cuenta que la sociedad civil estaba creciendo. Vuelvo y repito y conserven el concepto. Sociedad civil organizada. Pero es que le ponemos ese adjetivo porque no entendemos el concepto de sociedad civil. Entonces hay que colocarle el otro para que lo podamos entender. Es decir, cuando los partidos políticos, que inclusive estaban ayudando, habían fondos del Estado para que esas agrupaciones, que pueden ser ONG, que pueden ser cooperativas, asociaciones de vecinos, todas estas que les estoy diciendo, estaban ayudando a resolver problemas que ya no daba el Estado para su resolución, que era la desigualdad, ciertos lugares de pobreza, con todo y que había abundancia en las ciudades. Entonces, se dan cuenta y dicen, vamos a hacer esta agenda civil, ¿verdad? Y vamos a hacer esta agenda social, perdón. Y entonces vamos a tratar de incluir, y por primera vez en un decreto, que es el decreto, lo traigo acá, 403 de ese nuevo pacto, se nombra a la sociedad civil dentro de un plan estatal. Miren la importancia, 1984. Entonces todos decimos, pero bueno, si todo iba más o menos enrumbado en lo que nos dicen los filósofos si empezamos a hablar cosas de la sociedad civil. Por eso es que esto es debería ser materia de estudio, porque íbamos hacia allá. Tanto es así que cuando todo esto llega y desemboca en lo que ya sabemos, hay 2 grandes asociaciones, y entre ellas todas las demás. En ese momento, en 1900, cuando llega Hugo Chávez al país, había más o menos 25.000 asociaciones civiles. Es decir, estamos hablando de 30 millones de población. Es decir, un poder importante que no lo sabíamos que teníamos ese poder. Y esas asociaciones civiles, junto con esas ideas en ese momento que traía, que eso también es materia de toda esta ideología marxista que a lo mejor Rafael nos ilustra un poco, que siempre ha estado tanto dentro de las Fuerzas Armadas como dentro de las ideologías de los partidos políticos, por lo menos en Latinoamérica, se logra hacer la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué es lo más increíble? Que la sociedad civil lucha para que se coloque como rango constitucional la sociedad civil. Se logró, señores. Se logró. El artículo 326 de nuestra Constitución del 99, que fue una Asamblea Nacional Constituyente, la coloca.
El gran problema, ¿cuál fue? El problema que tiene que resolver la humanidad. Y nos empieza, lo tengo así, ¿no? Lo tenemos así como que yo me siento como ese muñeco que tiene como la tierra cargada, ¿no? Porque pasó. Es decir, que se iba a crear por la Asamblea Nacional Constituyente un poder ciudadano. De hecho, se creó. En nuestra Constitución hay un poder ciudadano. Pero se quería que en ese poder ciudadano estuviese un representante de la sociedad civil, es decir, rango constitucional, como copartícipe, controlador del Estado. Miren el nivel. Uno dice, bueno, ¡guau! ¿Y entonces qué pasó si estaban allí? Bueno, pasó lo que tenía que pasar. No todo lo bueno triunfa. Es una realidad. Entonces, cuando eso llega hasta allí, inclusive estas dos asociaciones que estoy diciendo, logran posponer la elección, la mega elección se llamó eso. Después de la Asamblea Nacional Constituyente hay una convocatoria de elecciones, como debe ser. Pero era una mega elección. Presidente, gobernadores, legislativos, la super mega elección que tuvimos. Y por unos argumentos que podemos hacer una charla posterior, estas dos asociaciones dijeron al Tribunal Supremo directamente, señores, no puede haber todavía las elecciones presidenciales. No creíamos que iba a resultar. Resultó. El Tribunal Supremo en ese momento dijo, no se pueden hacer las elecciones. Pero hubo toda una maquinaria de poderío ya de este partido oficialista que se había creado, que se dio cuenta que la sociedad civil estaba constituyendo un poder. Ellos lo pregonaron como bandera de entrada de la nueva democracia. Pero se dieron cuenta que no sabían, desconocían que la sociedad civil en Venezuela estuviera tan organizada. ¿Ah? Y nosotros no nos dábamos cuenta de eso. Era algo, además lo vemos como normal en Venezuela. Mi padre, si no le arreglan la acera, saca el cemento, compra cemento, no sé qué, le dice a todos los vecinos, tenemos que hacer esta acera porque no hay forma. ¿Me explico? Entonces, viene un periodo también, y con esto ya voy a cerrar, hay mucha materia, ¿eh? Pero viene un periodo, después de eso, en ese momento, la sociedad civil, que hay fotos por todas partes, lo que fue los 2 años, del 2000 al 2002. Hubo una marcha en Caracas, y bueno, y después fueron las consecuencias posteriores del nuevo golpe, que lo llaman autogolpe, hay una cantidad de teorías acerca de eso. Pero esos 2 años, como no teníamos partido político, no había partidos políticos de oposición, se extinguieron los partidos políticos. ¿Por qué? Porque la sociedad civil ya no creía en los partidos políticos. El problema es que la sociedad civil, su función no es ser un partido político, pero tampoco lo sabíamos. Y como no había partidos políticos, ¿qué hizo la sociedad civil? Se organizó en marchas. Tanto es así que no se podía contener las marchas en Caracas. Eso eran marchas de marcha, hasta que llegó las marchas me refiero, diciendo que no queríamos lo que venía, porque había habido un comportamiento autoritario ya desde que bloqueó la Asamblea Nacional Constituyente. Y de eso nos dimos cuenta, claro que nos dimos cuenta, en ese momento sí. Pero ahí viene esta teoría que les quiero decir, y con ahí termino. La sociedad civil, el gran problema, y en esto del poder ciudadano, el Tribunal Supremo en ese momento, que fue otro Tribunal Supremo, planteó lo siguiente: ¿quién representa a la sociedad civil? Ese es el gran dilema. Si nosotros vamos a estudiar los filósofos, Habermas y Foucault, por ejemplo, son dos que tratan este problema, este dilema. Es decir, ¿cómo hacemos, por ejemplo, en ese momento si retrocedemos, que 25.000 asociaciones sean representadas? ¿Hay una sola persona que puede representar a la sociedad civil? La sociedad civil como tal, la agrupación, puede elegir. ¿Cómo llego yo como agrupación a que lo que yo creo que se deba hacer se haga? Entonces el Tribunal Supremo dejó eso como materia pendiente. Es decir, tenemos que buscar, y es materia pendiente de la humanidad, no solamente de los venezolanos, ya nosotros lo planteamos en el 2000. Tenemos que buscar los mecanismos
para encontrar cómo hacer que la sociedad civil tenga representación. Y no puede ser político. ¿Por qué? Por esto que inclusive lo estoy viendo acá. Por la teoría del contrapeso. Eso también es una teoría filosófica. Si nosotros no logramos hacer un contrapeso, que fue lo que construyó nuestras sociedades al principio. Yo tengo una teoría propia que la puedo arrojar por allí. Que tenemos que involucrar más a los intelectuales. Es decir, la intelectualidad no se puede quedar solamente en la universidad. Con todo mi respeto de que yo apoyo las grandes academias que hay, las academias de todas las áreas. Pero yo creo que perfectamente representantes de las academias podían ser parte de la sociedad civil si se agrupan para representarnos ante problemas graves de la sociedad. Y todos pudiésemos creer en ellos y en ellas. Un ejemplo que me pasó como médico internista. Cuando yo estaba en el hospital, porque eso hay que vivirlo, para entender la gran cantidad de dudas y de dudas éticas que se te pueden establecer. De repente, cuando los mayores, los jubilables, vieron venir este desastre, es decir, cuando no se respetó la gran manifestación de esos 2 años de la sociedad civil, comenzó un adelanto de jubilaciones, que no se habla de eso en Venezuela. Es decir, y yo me quedé sin los pelos blancos. Me explico. Ya yo había, ¿verdad? Se ríe, pero es que hay que hacerlo así para que lo entendamos. A todos nos pasó. Es decir, yo estaba en una edad que yo necesitaba, ¿verdad? Siempre yo había visto que habían edades y habían escalas, y yo había tenido unas responsabilidades, pero las otras responsabilidades le tocaban al de pelo blanco, el que sabe más. Y de repente el que sabe más no está en ningún ámbito. Y nos tocó a nosotros enfrentar algo realmente que no sabíamos, no teníamos idea, porque no teníamos una formación histórica como podía tener en ese momento el de pelo blanco.